Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de Notivisión. Es un gusto estar con ustedes y espero se encuentren muy bien. Vamos a iniciar de inmediato con el detalle de las informaciones porque arranca una campaña para mejorar condiciones de trabajo y prevenir riesgos laborales en el sector agrícola debido al calor y al sol. Este 1 de marzo dio inicio la campaña nacional sobre salud ocupacional en el sector agrícola promovida por el Consejo de Salud Ocupacional, órgano técnico adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El objetivo de la campaña es mejorar las condiciones de trabajo del sector agrícola, fomentar una cultura de prevención de riesgos laborales y de cumplimiento de la normativa, que contribuya a la disminución de los índices de siniestralidad laboral. Bajo el lema Trabajamos mejor, cuidándonos del calor, es la primera fase abordada que trabajará el tema del estrés térmico por calor. Con ello se busca prevenir acerca de los riesgos que para la salud tiene la exposición de las personas trabajadoras a condiciones ambientales como altas temperaturas y humedad, así como el estar sometido a actividad física intensa y empleo de ropa o equipos de protección personal que dificultan o impiden la transpiración. Esta iniciativa del Consejo adquiere mayor relevancia si se toma en consideración que el sector de la agricultura es la segunda actividad económica en siniestralidad laboral del país y que el 71% de la población económicamente activa que labora en este sector no tiene cobertura ni un seguro por riesgos del trabajo. En esta primera fase, la campaña es exclusiva sobre el tema de estrés térmico por calor y tendrá una duración de 1 mes. La segunda fase será para informar sobre los reglamentos de salud ocupacional en la agricultura y se tendrá una tercera fase sobre el manejo y uso de agroquímicos. La campaña va dirigida a patronos, trabajadores, profesionales en medicina, agronomía y salud ocupacional, funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería y del Ministerio de Seguridad. Para más información sobre salud y seguridad en los centros de trabajo del sector agrícola, puede consultar el enlace www.cso.go.cr/divulgación/agricultura. La Cámara de la Construcción pide incluir a todas las entidades públicas sin excepción en la reforma del empleo público. En momentos en que se discute en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley denominado Ley Marco de Empleo Público, expediente número 21.336, la Cámara Costarricense de la Construcción reitera su llamado a los señores diputados para que aprueben una reforma del sistema de empleo público que tome muy en cuenta todo el aparato estatal. Para la Cámara debe deshacerse cualquier intento de entidades por excluirse de la ley, como el caso de las universidades públicas o las municipalidades. Desde la Cámara Costarricense de la Construcción exhortamos a los diputados a ser responsables en anteponer los intereses del país, de todos los costarricenses, ante intereses particulares de ciertas instituciones del Estado. Todas las instituciones públicas del Estado tienen que ser abarcadas en esta ley, de manera que se corrijan los errores históricos que a través de los años han fomentado el despilfarro de los impuestos que pagamos todos los costarricenses. Solo así el sector productivo y todos los costarricenses podremos reactivar económicamente el país y recuperar el empleo que se ha perdido en estos últimos años. Recientemente, la Cámara envió una carta a los diputados integrantes de la Comisión de Gobierno y Administración, en la que se discute el proyecto para que durante la discusión de las mociones no se pierda de vista el objetivo principal de esta iniciativa. Bueno, y como es de costumbre, cada martes las autoridades de salud brindan los detalles de los nuevos casos de COVID-19 en nuestro país. Específicamente para el día de hoy llegamos a 205.514 casos confirmados de COVID-19. Veamos el reporte completo. Buenas tardes. El país registró 365 casos nuevos de COVID-19 el sábado 27 de febrero. 200 el domingo 28 de febrero, 180 el lunes 1 de marzo.
y hoy martes 2 de marzo se contabilizan 428 casos nuevos de COVID-19, llegando a un total de 205.514 casos confirmados al día de hoy. De los casos registrados en estos días, 245 fueron diagnosticados por nexo epidemiológico y 928 por laboratorio. Se contabilizan 183.911 personas recuperadas. 237 personas se encuentran hospitalizadas, 141 de ellas en unidades de cuidados intensivos, con un rango de edad que va de los 4 a los 91 años. El sábado se reportaron 3 lamentables fallecimientos. El domingo se contabilizaron 3. El lunes 6 y hoy martes se registran 8 fallecimientos, llegando a un total de 2.820 decesos relacionados con COVID-19. 1.052 mujeres y 1.768 hombres. Muchas gracias. Específicamente los casos de COVID-19 de manera global. Ahora nos vamos a enfocar en nuestra región. Para estos cantones de nuestra región se reportan 20.703 casos confirmados. De ellos, 2.905 están activos en este momento y se han recuperado 17.529 personas. Los fallecidos llegan a 269. Bueno, ¿y cuáles son los cantones? Vamos a ver cada uno de ellos. Nos vamos a centrar primero en Desamparados, que es el cantón de nuestra región que más casos confirmados tiene. Reporta 11.155 hasta este momento. De ellos, 1.626 están activos en este momento. 9.352 están recuperados y han fallecido 177 personas debido al COVID. En Cartago, por su parte, se reportan 5.297 casos confirmados, 1.000 se encuentran activos en este momento, 4.247 se han recuperado afortunadamente y reporta 50 personas fallecidas. Por su parte, el Guarco reporta 1.680 casos confirmados, 187 activos, 1.479 recuperados y 14 lamentables fallecimientos. Por su parte, Mora reporta 1.283 casos confirmados, 36 activos, 1.230 recuperados y 17 lamentables fallecimientos. Acosta, por su parte, el cantón de Acosta reporta 861 confirmados, 31 activos, 824 recuperados y 6 personas fallecidas. Tarrazú reporta 185 confirmados, 11 activos, 171 recuperados y 3 fallecidos. León Cortés, por su parte, reporta 162 confirmados, 10 personas activas en este momento, 151 recuperados y un lamentable fallecimiento. Dota, por su parte, reporta 80 casos confirmados, 4 de ellos activos, 75 recuperados y un lamentable fallecimiento. Esta es la información que reporta por el momento el Ministerio de Salud. En el caso de estos cantones, el que se reporta en alerta naranja es el cantón de Tarrazú, pero igualmente hacer un llamado a todas las personas para que se cuidan y sigan todas las medidas establecidas por el Ministerio de Salud y, por supuesto, aquellas poblaciones que están dentro del primer y segundo grupo de la población prioritaria que asistan, por supuesto, a aplicarse la vacuna, pero recuerden que debe ser con cita previa. Hacemos una pausa comercial, pero ya regresamos con más. Caficultores. El éxito en el control de la roya del cafeto está en la prevención y en la protección constante de su cafetal. El muestreo mensual por medio de la aplicación CR Café, el control químico, la desija, son prácticas recomendadas. Si requiere asesoría técnica, acérquese a la oficina del ICAFE o del MAC más cercana a su plantación. Prevengamos la roya. Mensaje del Instituto del Café de Costa Rica y al Ministerio de Agricultura y Ganadería. ¿Desea cambiar su paquete de televisión por cable o aumentar su servicio de internet?
En Cable Santos queremos facilitar sus trámites. Ahora puede disfrutar de más canales o adquirir un internet más rápido. Envíenos un correo electrónico a infocomunicaciones@coopesantos.com con la siguiente información: nombre y número del suscriptor. Adjunte una fotografía legible por ambos lados de su cédula o pasaporte vigente. Y recuerde anotar su número telefónico. Si el correo pertenece a una persona que no es el titular del servicio, debe adjuntar una autorización con la firma del suscriptor. En Cable Santos queremos facilitar sus trámites. Contáctenos al WhatsApp 8392 2525. Juntos podemos. El orgullo de mis abuelos que sembraron la semilla, la alegría de mi pueblo con su aroma y su sabor. Dicen que sabe su historia, sabe que sabe su fruto. Dicen que sabe sus notas, sabe que sabe mejor el café Quetzal. El crédito más popular para que unifique sus deudas. Lili, con una sola deuda, liberó su salario. Manuel bajó los intereses al refundir sus deudas. Y Sophie paga una cuota más baja porque canceló otras tarjetas más caras. Solicite usted también el crédito más popular y unifique sus deudas. Reciba asesoramiento personalizado. Rápidos tiempos de aprobación. Y con una de las tasas más bajas del mercado. Solicítelo ya. Banco Popular. Construimos bienestar. Gracias por continuar informándose con Notivisión. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos inmovilizó 230 cilindros en mal estado en Desamparados. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos inmovilizó 230 cilindros de gas que incumplían normas de calidad y estaban listos para la venta en Desamparados. El operativo lo realizó la ARECEP, conjuntamente con la Policía Municipal y las autoridades del Ministerio de Salud del Cantón. En este año en particular hemos fortalecido el proceso de inspecciones que estamos realizando a nivel de distribuidores y de comercializadores. Y ese es un eslabón de la cadena de valor muy importante para garantizar estos derechos, precisamente porque son los que tienen un contacto mucho más cercano con los usuarios que adquieren cilindros. Los cilindros incumplían varios aspectos como menor cantidad de gas, envases de aluminio, cilindros en mal estado, sellos termoencogibles rotos y otras no conformidades a las normas de calidad, cantidad y seguridad. El Ministerio de Salud constató que el distribuidor de cilindros, conocido como Cimagas, carecía de permisos de funcionamiento vigente, por lo que lo clausuró. Este ejercicio que estamos haciendo y que estamos fortaleciendo busca precisamente asegurar que todos los prestadores del Servicio Público Regulado de Suministro de Gas cumplan con la normativa técnica para garantizar que precisamente que el servicio que brindan sea un servicio de calidad, cumpliendo las normas técnicas y además un servicio seguro para los usuarios. Los cilindros fueron retirados, se les colocó un marchamo de seguridad y se movilizaron hacia una planta envasadora para su custodia, por lo cual no pueden ser puestos en el mercado nuevamente. Los 230 envases fueron desgasificados con 3.800 litros de gas y revisados con el fin de determinar si son aptos para seguir operando o bien son destruidos. Esta madrugada se presentó un temblor en el sector de Frailes de Desamparados. Algunos de los vecinos reportaron caída de objetos debido al movimiento. Esta madrugada, a eso de la 1:48, se presentó un sismo de magnitud 4.0, 3 kilómetros al suroeste de Frailes de Desamparados, según informó la Red Sismológica Nacional. El mismo presentó una profundidad de 5 kilómetros y su origen fue tectónico por falla local. Según reportes de personas en nuestras redes sociales, el temblor se sintió con gran fuerza en las comunidades de Frailes, San Cristóbal Sur,
La Guaria de Corralillo, San Juan Sur, Acerrí, Zona de los Santos, San Rafael Arriba y Desamparados. Hola, muy buenos días. Para informar sobre el temblor que se sintió bastante fuerte en San Cristóbal Sur. En mi casa se cayeron varios objetos, platos, vasos, tazas, entre otros, ¿verdad? Luego en el trabajo en Cristo Rey, donde yo trabajo en el Club 3, se cayeron algunos objetos como licores, paquetes grandes, latas, algunas cosas, ¿verdad?, de bastante relevancia. Entonces, para informar con respecto a lo que fue el temblor, primero se sintió un retumbo que llama uno, y luego atrasito venía el temblor que se sintió con bastante intensidad. En algunas casas y locales se presentaron caída de objetos, como en las imágenes que podemos ver. Esto es en un súper de Cristo Rey de San Cristóbal Sur de Desamparados. Bueno, y presten mucha atención porque esta noche llegarán al país 109.980 dosis de vacunas de la farmacéutica Pfizer, además de 14 congeladores de ultra baja temperatura. Estos últimos llegarán al puerto de Caldera. Recordemos que ya la Caja Costarricense de Seguro Social está trabajando fuertemente en el grupo 2 de vacunación. Hoy tenemos un nuevo ingreso de un nuevo lote de vacunas, un nuevo embarque. Es el más grande que se ha recibido hasta el momento, desde el día 23 de diciembre. Hoy estaremos recibiendo aproximadamente 109.980 dosis para un total recibidas de 386.920 dosis desde el 23 de diciembre hasta hoy 2 de marzo. Ya está confirmado el embarque y la llegada para esta noche. Estas vacunas, como ya mencioné, a partir del programa de inmunización de la Caja Costarricense de Seguro Social, se distribuyen en todo el país para los grupos prioritarios 1 y 2, en la relación que ya hemos informado también en sesiones anteriores, donde un 80% de las dosis que se reciben se destinan al grupo 2 y un 20% se destinan al grupo 1. Asimismo, es necesario mencionar que esta noche estarían llegando también al puerto de Caldera los 14 congeladores de ultrabaja temperatura. Estos vienen por vía marítima, como ya mencioné, llegarán al puerto de Caldera y mañana inicia su proceso de desalmacenaje, que tiene una parte en puerto. Ya se esperaría que para mañana en la mañana estén en piso, que se llama en la jerga del desembarque en el puerto, y ya para jueves o viernes estaría en almacén fiscal con un proceso de desalmacenaje e instalación que puede rondar aproximadamente 7 días hasta que estén disponibles en los diferentes territorios. Asimismo, la obra de construcción del cuarto frío para almacenamiento de más vacunas, que corresponden a las de AstraZeneca y COVAX, estaría lista aproximadamente en 3 semanas. Estamos en un 70% de avance de la obra, desarrollada por la Caja Costarricense de Seguro Social, comunidad ejecutora, y la empresa se encuentra en la fase de instalación de los aspectos mecánicos, eléctricos, los ductos de refrigeración, y estaría lista, como mencioné, aproximadamente en 3 semanas. Bueno, preste mucha atención a la siguiente fotografía, porque la Unidad Regional de Los Santos del Organismo de Investigación Judicial requiere de su colaboración para localizar a Irma Abrego, de 42 años, de nacionalidad panameña. Ella se encuentra desaparecida desde el 14 de febrero de 2021, cuando salió de su casa en el sector de San Pedro, en San Marcos de Tarrazú, con destino a la zona de Pérez Celedón.
Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 808.645 o bien al WhatsApp 88000645 del Centro de Información Confidencial del OIJ. Hacemos una pausa y ya regresamos con más. El corazón del cooperativismo es el bien común, que surge de buscar la unión de las personas para lograr una meta que se traduce en bienestar para todos. Las cooperativas son empresas con rostro humano que trabajan por el crecimiento económico con equidad social. Aprendamos a vivir los valores y principios del cooperativismo para ser mejores cada día. Mi corazón cooperativo. Hoy hay que buscar en nuestros rostros, en nuestras caras, la esencia de la Madre Tierra, ahí donde recogemos nuestro grano. Hoy hay que saber mirar de frente nuestra responsabilidad, porque hoy más que nunca hay que salir juntos a trabajar con solidaridad, estrechando los lazos humanos y construyendo una comunidad más fuerte. Hoy hay que saber que entre el cielo y la tierra hay un grano del que todo nace, y ese grano lo cuidaremos todos unidos en esta cosecha, nuestra histórica cosecha. El crédito más popular para que unifique sus deudas. Lili, con una sola deuda, liberó su salario. Manuel bajó los intereses al refundir sus deudas. Y Sophie paga una cuota más baja porque canceló otras tarjetas más caras. Solicite usted también el crédito más popular y unifique sus deudas. Reciba asesoramiento personalizado. Rápidos tiempos de aprobación. Y con una de las tasas más bajas del mercado. Solicítelo ya. Banco Popular, construimos bienestar. ¿Desea cambiar su paquete de televisión por cable o aumentar su servicio de internet? En Cable Santos queremos facilitar sus trámites. Ahora puede disfrutar de más canales o adquirir un internet más rápido. Envíenos un correo electrónico a infocomunicaciones@copesantos.com con la siguiente información: nombre y número del suscriptor. Adjunte una fotografía legible por ambos lados de su cédula o pasaporte vigente. Y recuerde anotar su número telefónico. Si el correo pertenece a una persona que no es el titular del servicio, debe adjuntar una autorización con la firma del suscriptor. En Cable Santos queremos facilitar sus trámites. Contáctenos al WhatsApp 8392 2525. Juntos podemos. Continuamos con más información. Las bandas criminales se han adaptado con rapidez a las nuevas condiciones impuestas por el coronavirus y han encontrado nuevas estrategias para seguir traficando. También han abierto nuevos nichos de negocios. Esto y más en el siguiente especial de coronavirus. La pandemia del coronavirus golpeó a la economía de un mundo globalizado y los negocios ilegales también se vieron afectados. Las restricciones a la movilidad, los cierres fronterizos y los férreos controles dificultaron el transporte de mercancías prohibidas. Pero las bandas criminales han sabido adaptarse con rapidez a las nuevas condiciones impuestas por la COVID-19 y han encontrado estrategias para seguir tratando con personas, para traficar con droga, madera, oro o especies silvestres. También han encontrado nuevos nichos de negocio. Mi nombre es Cristina Cubas y les doy la bienvenida a un nuevo especial coronavirus que vamos a dedicar a cómo las mafias han reconfigurado el mapa del crimen en América Latina. Uno de los negocios ilícitos que más beneficios reporta es el de las drogas. Estados Unidos es el mayor consumidor de estupefacientes a nivel global y hacia este mercado se dirigen los caminos del narcotráfico desde Latinoamérica.
Panamá se ha convertido en la entrada del corredor centroamericano que los narcotraficantes utilizan para trasladar la droga proveniente de Sudamérica, principalmente Colombia. Paraguay también se considera un país de tránsito en el tráfico de cocaína y en el uso de las nuevas tecnologías como la red oscura o las criptomonedas. Esta ciberdelincuencia dificulta la lucha contra estos grupos criminales en las bandas no permitidas. Frédéric Massé es codirector de la red de monitoreo del crimen organizado en América Latina y se encuentra ahora con nosotros desde Bogotá. Señor Massé, la pandemia ha paralizado prácticamente los aeropuertos y el comercio naval y terrestre. ¿Qué resquicios han encontrado las bandas criminales para eludir las restricciones logísticas? Buenos días. Yo creo que la pandemia tomó a todo el mundo por sorpresa y más que eludir las restricciones, yo diría que esos grupos criminales se adaptaron a los efectos de la pandemia y les puedo dar algunos ejemplos. Primero, anticiparon las medidas de confinamiento. Tenemos algunos registros de que antes del inicio oficial de los confinamientos en algunos países de América Latina, de los cuales Colombia, enviaron muchas toneladas o muchas cantidades de droga para anticipar este confinamiento. Segundo, una vez que se tomaron las medidas de confinamiento, esos grupos se replegaron, es decir, que no quisieron tomar riesgos indebidos porque las lanchas rápidas, las aeronaves, las avionetas son más fáciles de detectar cuando ya no hay vuelos comerciales. Entonces, ellos se replegaron. Tercero, guardaron la mercancía y esperaron mejores tiempos. Inclusive en algunos casos, por estrategia mercantil, aprovecharon la crisis actual para generar escasez artificialmente y así incrementar los precios de sus productos. Pero también tenemos algunas adaptaciones a nivel de los medios de transportes. Por ejemplo, ya que no podían enviar mulas a través de vuelos comerciales, incrementaron los envíos a través de contenedores, porque el comercio nunca se paralizó totalmente. Entonces, había productos que siguieron siendo enviados a través de contenedores y las bandas, los grupos criminales, movieron las drogas a través de esos contenedores. Otro ejemplo también es el uso de narcosubmarinos. Venía incrementándose en los últimos años, pero en los primeros meses hubo una disminución de los narcosubmarinos incautados, porque obviamente no se pueden construir de la noche a la mañana. Pero después de esos 6 meses volvieron a incrementar los envíos de narcóticos a través de narcosubmarinos. ¿Podemos pensar entonces, señor Massé, que se han establecido nuevos modos operandi más complejos que sobrevivirán cuando volvamos a la normalidad y se levanten las restricciones? Yo no sé si son realmente nuevos modus operandi ni si son mucho más complejos. Por ejemplo, en el caso de los narcosubmarinos, llevan 2 décadas enviando drogas a través de narcosubmarinos. Ahora bien, esos submarinos vienen sofisticándose y efectivamente ese modus operandi yo creo que a futuro va a incrementar, va a desarrollarse porque presentan grandes ventajas aún en tiempos de pandemia. El impacto económico de la pandemia está siendo devastador en los países emergentes y usted ha apuntado a la degradación social que esto conlleva. ¿Esta degradación social supone un caldo de cultivo para las bandas criminales? Sí, es un caldo de cultivo porque primero las bandas intentaron reemplazar el Estado en su papel benefactor mediante la entrega de productos de primera necesidad como alimentos y así reforzar su control sobre esas comunidades y poblaciones. Pero también fue un caldo de cultivo. La pandemia ha generado una crisis económica muy severa en muchos países donde muchos comercios y muchas actividades se quedaron en bancarrota. También es una oportunidad para esos grupos que invirtieron, que prestaron parte de ese negocio que está en bancarrota. ¿Cómo ayudan las nuevas tecnologías a las mafias y qué nichos se abren con la ciberdelincuencia? Tecnologías no son tan nuevas para esos grupos criminales, es decir, que esos grupos no esperaron la pandemia para usarlas. Estamos hablando obviamente de Internet, de la dark web, estamos también, como yo mencioné, los submarinos, también hay algunos casos de drones que sirven para la entrega de mercancías ilícitas y está obviamente todo el tema de las criptomonedas, que tampoco es nuevo, pero que es bastante útil para rastrear el origen del dinero. Es más difícil rastrear el origen del dinero a través de las criptomonedas
Entonces es más fácil lavar el dinero proveniente de las ganancias de esos tráficos. Entonces obviamente esos grupos están utilizando y aprovechando esas nuevas tecnologías. Frédéric Massé, codirector de la Red Monitoreo del Crimen Organizado en América Latina, muchísimas gracias por esta entrevista. Con mucho gusto. Desde principios de noviembre los bares y restaurantes están cerrados en Alemania, pero eso no significa que el consumo de alcohol haya disminuido en este país. Puertas adentro, muchas personas sufren el distanciamiento social y la ansiedad o incluso la depresión les hace recurrir a este peligroso aliado, el alcohol. Los asistentes sociales advierten en Alemania del peligro que supone el confinamiento para los exalcohólicos. Un equipo de Deutsche Welle entrevistó a una mujer que debido a la pandemia volvió a la bebida. Esta es su historia. Llegó un momento en que no pude más, me rendí, no pude aguantar y fue entonces cuando compré algo de beber. Diana es alcohólica, ha estado varias veces en terapia de desintoxicación en el hospital y acude a un grupo de autoayuda. Cuando empezó la pandemia llevaba poco tiempo de abstinencia y creía tener su adicción bajo control. Su perrita es un gran apoyo, pero sobre todo la Asociación Alcohólicos Anónimos, a cuyas reuniones asiste con regularidad. Allí se siente acogida por la comunidad. Mi vida había cambiado y era bello, sentía que podía mejorar. Pero de repente llegó la pandemia y entonces se rompieron los lazos con los nuevos contactos. Todo se quebró. Fue muy difícil. Y de pronto sentí que sonaban las alarmas. ¿Qué pasa? De alguna forma los nervios me carcomían y ya sentía la ansiedad, el síndrome de abstinencia. Durante la primera cuarentena, en Alemania la gente compró más alcohol. La facturación de bebidas alcohólicas aumentó en primavera del 2020 un 30%. Y según las encuestas, un tercio de la población consumió más alcohol que de costumbre. Durante la primera cuarentena, Diana resistió a la tentación, pero el aislamiento se tornó insoportable. No me compré algo suave para beber, compré directamente una botella de licor, que me acabé al instante. Y así rápidamente volví a caer. Me desperté en la pesadilla y todo recomenzó. Pero conseguí llamar a la gente, aunque llena de vergüenza, y confesarles que había recaído. Y lo hice porque gracias al grupo de autoayuda sé que puedo buscar ayuda y que debo hacerlo y que no tengo que esconderme. La recaída duró 4 semanas, menos de lo que duraba antes, pues Diana cuenta con apoyo. Varias veces a la semana participa en los encuentros virtuales de Alcohólicos Anónimos y aunque extraña el contacto y la cercanía con las personas del grupo de autoayuda, para Diana estas reuniones son vitales para mantenerse alejada del alcohol. Al mismo tiempo intenta crearse una rutina durante la pandemia. Hacer manualidades la ayuda a distraerse, pero como cualquier adicción, la enfermedad acecha su día a día. Tengo miedo de que la pandemia se alargue y con ella el aislamiento obligatorio, miedo a recaer. Claro que lo tengo, pues cualquier recaída puede ser mortal. Cada día sin beber es un logro para Diana. Ahora lleva más de 3 meses sin hacerlo. Añadimos ahora la voz de una psicóloga a nuestro especial coronavirus. Alejandra Roncancio practica en Berlín, es psicóloga y con ella queremos conversar de la pandemia del alcohol, como algunos expertos la llaman ya. Doctora Roncancio, ¿tiene ustedes cifras acerca de cómo han afectado las restricciones a las personas con adicciones? Sí, efectivamente, de acuerdo con el mayor estudio a nivel mundial que se ha hecho desde que empezó la pandemia, se sabe que aproximadamente en un 43% ha aumentado la frecuencia de consumo de alcohol y como en un 36% la cantidad. Estas cifras se ven reflejadas también en otros estudios que se han hecho en diferentes países y muestran que la peor parte la llevan las personas que ya tenían adicciones o problemas psicológicos preexistentes. Y hay que decir que además de ello han aumentado significativamente el consumo de otras sustancias como cannabis, tranquilizantes, cocaína y de comportamientos de dependencia como el exceso de uso de videojuegos, el juego compulsivo y las compras por internet también. ¿Ustedes han seguido practicando con normalidad durante la pandemia o se han visto afectados por las restricciones al contacto físico? Bueno, pues de hecho el acceso a sistemas de salud mental, a programas de desintoxicación se ha visto seriamente limitado porque toda la energía de los sistemas de salud está enfocado en lo relativo a la pandemia. En mi caso personal he seguido tratando de manera
presencial solamente aquellas personas que tienen, por ejemplo, un cuadro de traumatización muy grave que hace que no sea seguro para ellos tratarlos de manera online. Con todos mis demás pacientes he hecho todo de manera online, lo cual tiene algunas restricciones porque, claro, no podemos tener acceso a todo el lenguaje corporal del paciente y esto pues reduce los elementos con los que podemos trabajar y también darle contención a nuestros pacientes. El confinamiento ha hecho que los problemas personales, familiares queden ocultos tras las puertas de cada casa. ¿Qué herramientas daría usted a las personas que están aisladas con sus problemas para afrontar este túnel sin tener que recurrir a las adicciones? Bueno, ya que uno de los mayores motivos por los cuales la gente recurre a sustancias o a comportamientos adictivos son el aburrimiento, la ansiedad, la incertidumbre, la falta de estructura en los días, pues es necesario hacer ciertas cosas que contrarresten estos puntos. Entonces, por ejemplo, tener un hobby, darle una estructura al día, aunque esté en casa, tener horarios para las comidas, para irse a la cama, mantener el contacto con personas, no aislarse completamente y, de ser necesario, pues recurrir a grupos de autoayuda que se han incrementado muchísimo en Internet desde que empezó la pandemia. Doctora Roncancio, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Hoy tu mundo se ilumina. Enciendes la vida con los dedos. Preparas tu café, te comunicas. Y todo esto es posible al utilizar la electricidad. Pero no siempre fue así. Tus abuelos lo hicieron de otra forma. Sin electricidad. Con mucho costo. Y un poco más lento. Pero tuvieron la visión de mejorar su futuro, que hoy es tu presente. Con su visión y esfuerzo, nos heredaron comunidades con energía, con trabajo y bienestar. Nos heredaron el valor de la energía. Cope Santos. Juntos podemos. Señor productor de café de la región de Los Santos, le invitamos a descargar la aplicación CR Café, disponible para dispositivos Android en la Play Store, donde podrá encontrar herramientas que mejorarán su trabajo en finca. Además, podrá revisar la base de datos de los recolectores de café que se han registrado en la plataforma del Instituto del Café de Costa Rica para su región. Los invitamos a coger café. Si hablamos de café, a toda la zona de Los Santos se le denomina Tarrazú. Y es una región que se distingue por la pureza y la calidad de su gente. Personas amables, sencillas, emprendedores y sobre todo sonrientes que enamoran al mundo. Además de su naturaleza, altura y la riqueza de sus suelos que hacen de Café Buen Día el genuino Tarrazú. Continuamos con más información. Tras los comicios del domingo, el presidente salvadoreño ha ganado legitimidad democrática. Sus detractores consideran que fortalecerá el autoritarismo en el país. Los primeros resultados de las elecciones en El Salvador confirman que el presidente Nayib Bukele logró consolidar el poder con un triunfo sin precedentes. Aún sin conocerse los resultados oficiales, el mandatario tuiteó victoria en su cuenta de Twitter con imágenes de fuegos artificiales la noche del domingo en la capital, San Salvador. Nuestro país ha esperado 40 años de sufrimiento, de dolor, de criminalidad, de saqueos, de corrupción, de que nos hayan mantenido en el subdesarrollo, en la pobreza, en la desesperación, de que millones de salvadoreños hayan tenido que emigrar en estos 40 años al extranjero buscando lo que nuestro país no les dio. Y si usted votó el 3 de febrero de 2019, terminemos de cerrar lo que iniciamos ese día. Los salvadoreños apoyaron al partido Nuevas Ideas, fundado por Bukele, y a la formación que lo llevó a la presidencia en 2019, la Gran Alianza Nacional. Ambos obtendrían más de la mitad de los votos, lo que daría al mandatario una mayoría absoluta en el Congreso que le permitiría aprobar deuda externa, elegir jueces en la Corte Suprema y modificar la Constitución. Creo que
esa es la expectativa de todos, ¿verdad? Que las cosas cambien de alguna u otra manera, ¿verdad? Todos tenemos nuestras expectativas, pues, nuestros ideales y esperamos que de verdad podamos incidir pues, en la realidad del país. Bukele asumió el cargo con la promesa de erradicar la corrupción y cambiar la política bipartidista liderada por la Alianza Republicana Nacionalista y el Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí, que ha dominado desde el fin de la Guerra Civil en 1992. Pues yo pienso que es correcto porque hasta ahorita lo que se ha visto es un gran bloqueo tremendo en la Asamblea para apoyar al gobierno en cuanto a la necesidad que ha habido, porque si tuviéramos otro gobierno y con COVID, les aseguro que hubieran muchos más muertos de los que han habido. Bukele ganó popularidad por su gestión durante la pandemia y por frenar los homicidios, pero se ha enfrentado con la Corte Suprema y grupos de derechos humanos advierten sobre su tendencia autoritaria. Por primera vez en 15 años, los uruguayos vuelven a depender de alimentos provistos por donaciones privadas de ONG. 5 voluntarios preparan cada día la olla popular de Solidar Uruguay. Allí hacen con los alimentos, como estas hortalizas, una deliciosa comida para los más necesitados. Jacqueline Recalde lleva 1 año trabajando aquí. Antes trabajaba en un restaurante, hasta que la despidieron sin previo aviso. Y en la pandemia, justo en marzo, quedé sin trabajo. Había trabajado 1 año en negro, entonces cuando llegó la pandemia simplemente me quedé sin nada y bueno, saliéndole a luchar día a día. Hoy prepararon pasta con salsa de verduras. La comida la proporcionan donantes privados. La pobreza se ha acrecentado en Uruguay desde el comienzo de la pandemia y el número de infecciones ha aumentado drásticamente desde noviembre. La crisis sanitaria se produce en el marco de una crisis económica. Muchas empresas tuvieron que cerrar y los ingresos del turismo también disminuyeron de forma abrupta. Jacqueline Recalde dedica sus tardes al cuidado infantil. Su organización ofrece a los niños de entornos pobres la oportunidad de celebrar sus cumpleaños en este centro. Muchos niños viven solos con sus madres. Un gran número de ellas, como Jacqueline, perdieron sus empleos durante la pandemia. Aquí, al menos por una tarde, los chicos pueden olvidarse de sus problemas y divertirse. Desde que comenzó la pandemia, el desempleo y la pobreza se han disparado en Uruguay. La consecuencia de la pandemia, ¿no? El tema del recorte de movilidad en la ciudadanía, en las empresas que tienen que dar de baja a muchos empleados y bueno, también muchas empresas que se aprovecharon de la circunstancia de la pandemia para poder tomarlas como excusa, para poder despedir a muchos trabajadores. Un signo de la crisis económica es el regreso de las ollas populares como la gestionada por Solidar Uruguay. Por primera vez en 15 años, los uruguayos dependen de las donaciones de alimentos. Muchos fueron al seguro de desempleo y bueno, a raíz de todo eso el hambre empezó a forjarse, el Estado no nos cubre nada, ninguna de las necesidades y por eso mismo tenemos que acudir a una olla popular. Solidar Uruguay asiste a 180 personas aquí en Montevideo, la capital. Todos ellos esperan que la pandemia termine pronto y con ella también la crisis económica que ha sumido a muchos en la pobreza. Yo pensé que era un día entero. Los pasos entre Colombia y Venezuela permanecerán cerrados hasta el 1 de junio. Debido a la persistencia de la pandemia, el gobierno de Duque ha ampliado 2 meses el estado de emergencia en la zona. Habrá que esperar para ver escenas como esta en Cúcuta, en la frontera colombiana con Venezuela. Estas imágenes son de marzo de 2020. Apenas unos días después se impuso el estado de emergencia, cerrando todas las fronteras fluviales y terrestres que ahora se han extendido hasta el 1 de junio. Hay excepciones como el transporte de mercancías, emergencias imprevistas y sanitarias. Por eso, aún es visible un cierto flujo de entradas en el país, como este fin de semana. El Gobierno Nacional determinó extender el cierre de fronteras
terrestres y fluviales hasta el próximo 1 de junio. Esta medida se da en el marco de la situación de pandemia, con el único objeto de lograr el proceso de prevención, de contención, de control de la situación de pandemia en beneficio de colombianos y extranjeros. Colombia ha registrado desde que se inició la pandemia más de 2,2 millones de casos de coronavirus y más de 59.500 muertes, según datos del Ministerio de Sanidad. El cierre no podrá, sin embargo, frenar la llegada de venezolanos. La alternativa ante el sellado de fronteras es el uso de trochas, más de 120 caminos ilegales que conectan a ambos países. Arriesgan sus vidas para llegar a Colombia porque se exponen a las bandas criminales como las guerrillas y grupos narcotraficantes que controlan la zona. Nuestros hermanos venezolanos llegan a Cúcuta con síntomas de guerra no siendo guerra. Muchos de ellos con altos índices de desnutrición, niños que ni siquiera tienen la primera vacuna, que le han colocado la primera vacuna. Nosotros desde aquí, desde Casa Venezuela, asistimos a esa población migrante venezolana, pero cada día se empeora la situación. Más de 1.700.000 venezolanos se encuentran actualmente en Colombia, según cifras de la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas. Más de la mitad son ilegales. La diáspora venezolana es la mayor del mundo después de Siria. Con esta información llegamos al final de la presente edición. Muchísimas gracias por su compañía. Que tengan una linda tarde.